El abracadabrante, Chema de los Ríos. Bien, pues aquí estamos como cada lunes. Es momento de abrir nuestra universidad para padres y para ello ya tenemos a nuestra maestra para la ocasión, que es nuestra psicóloga Laura González, a la que ya damos los buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Chema. ¿Qué tal la semana? Bien, muy bien. Aquí trabajando. Pues es de lo que se trata, ¿no? No, hasta que no nos toque un euromillón o algo de eso, hay que seguir trabajando. Es lo que toca. Pero bueno, creo que tú y yo somos de esas personas que tenemos la suerte de que trabajamos en algo que nos gusta, sí. ¿no? Y eso es una lotería, casi. Sí. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos cuál es el tema de nuestra universidad para padres de esta semana. Bueno, pues hoy os traigo el tema de las rabietas. Las rabietas es algo que todos nos ha tocado sufrir, ya sea por niños que están a nuestro alrededor, hijos, sobrinos o gente que trabaja en temas de educación, nuestros alumnos y bueno, que es un tema que hay que tratar porque es algo normal, que a veces no lo vemos como tal, pero sí lo es y está dentro del desarrollo de los niños, y dar unas pequeñas pinceladas de cómo se pueden llevar mejor, entre comillas, esas rabietas y hablar un poco de ellas. Muy bien, a mí ya de entrada me sale la pregunta de ¿y qué pasa con las rabietas de los mayores? Sí. Porque esto a veces no desaparece en toda la vida, ¿no? Hay gente que tiene las mismas rabietas. ¿Eso es falta de madurez, quizá? No lo sé. Pues sí, podría ser. No se ha desarrollado bien la corteza prefrontal y todavía el control de impulsos lo tenemos un poco ahí sin desarrollar. Bueno, pero no nos vamos a ocupar hoy de las rabietas de los mayores, que eso ya, pues el que pueda que se lo mire. Sí. Vamos a aprender un poco a cómo gestionar las rabietas de nuestros pequeños y no tan pequeños, para ver cómo enfrentar una situación que es muy habitual, ¿no, Laura? Sí, las rabietas tenemos que tener en cuenta, pues lo que he dicho, que es algo normal, que igual que el control de esfínteres, por ejemplo, lo vemos como algo natural, que tenemos que pasarlo. Las rabietas igual son una frustración que le pasa al niño ante algo que desea y no puede tener. Ya sea pues que quiere ir al parque y en ese momento no se puede ir al parque, o que quiere comprar algo que no le vamos a comprar. Y cada niño lo muestra de una manera diferente. Hay algunos que chillan, otros se empiezan a poner rojos y se pueden salir por cualquier parte. Más mayores a lo mejor tienden a romper cosas. Las rabietas, quiero decir que es algo normal a partir de a lo mejor del año hasta los 4 o 5 años. Si las rabietas continuasen, ya igual hay que empezar a mirar qué está pasando, porque ya no está dentro de lo normal. O sea, hablaríamos de que desde que ya, cuando empiezan ya a dar los primeros pasitos, con un año, una cosa así, sí. Gatean, se mueven ahí, ya pueden cogerse sus buenas rabietas, ¿no? Sí, efectivamente. Y hasta los 4 o 5 años. Luego ya una rabieta a un niño de 8 o 9 años, eso claro. Ya es... Y además no se suele ver tanto. Hay veces que, por ejemplo, si estamos en un supermercado, es típico ver un niño de 2 años que pide que le compres pues, un huevo de estos de chocolate. Sí. Le dices que no, ¿y qué hace? Pues tirarse al suelo, te monta un espectáculo, tú pasas una vergüenza que te mueres y no sabes ni qué hacer en ese momento. Y ya pasa a lo mejor una señora o un señor y te dicen, tienes al niño muy mal criado o muy mal educado. Pues no es así, señora. El niño está haciendo lo que tiene que hacer a su edad, está teniendo una rabieta, está probando límites y haciendo de a ti a ver cómo reaccionas, midiendo un poco hasta dónde puede llegar. Entonces, pues que es algo natural. Si, por ejemplo, un niño de 1 añito se pone a llorar porque se ha hecho caca encima y tú vas y lo cambias, nadie diría, tienes al niño malcriado porque el niño está llorando y tú vas y le cambias el pañal, porque lo vemos algo normal, que es habitual, que lógicamente el niño no puede estar manchado. Y sin embargo con las rabietas no pasa esto, y es algo que no debería ser así porque, ya os digo, está dentro del desarrollo y se tienen que dar estas circunstancias. Has dicho una cosa que me ha llamado la atención, probando límites. Esto es algo habitual a lo largo de todo el proceso de la educación de una persona, ¿no? Sí. A partir de sobre los 2 años ya el niño empieza a querer un poco de autonomía, a decir yo solo, todo lo quiere hacer ya él solo. Si, por ejemplo, le vas a vestir, te dice no, yo solo. Y es algo que también hay que dejarle. Lógicamente unas cosas no puede hacer él solo y le tendrás que ayudar. Pero ya está empezando pues a tentarte, a echarte un pulso, a ver hasta dónde puede llegar.
Pues nada, es una lectura interesante, ¿no? Porque al final, claro, desde muy pequeños están ya calibrando todo esto y bueno, es algo que, como decíamos, se prolonga a lo largo del tiempo, no con las rabietas, lógicamente, pero sí de alguna manera es una especie de pulso constante que nos va a llevar muchos años, ¿no? Sí, y hay que tener a veces mucha paciencia porque, claro, no... Hay veces que es que te sacan de quicio y no sabes ya cómo reaccionar y a veces pues nosotros actuamos mal y entonces lo que hacemos es agravar las situaciones y algo que es efectivamente pues es habitual y normal lo convertimos en algo problemático. Uh-huh. Entonces, para que la gente entienda mejor, por ejemplo, que es algo normal, se debe a que directamente la zona del cerebro que está hecha para controlar impulsos, para planificar, que es la corteza prefrontal, como he dicho antes, pues no la tienen desarrollada. Todavía no, esa corteza termina de desarrollarse a los 20 y tantos años. Entonces no podemos pedir a un niño pequeño que, por ejemplo, otras regiones del cerebro como la amígdala, que es la encargada de las emociones, sí la tiene perfectamente desarrollada desde que nace, pues no podemos pedirle peras al olmo, ¿sabes? Como te digo, Chema. Me pierdo ya con las cortezas, las amígdalas y... Para que me entiendas, sí. El niño nace con acelerador y sin frenos. Es decir, las emociones perfectamente desarrolladas y el freno que viene a ser esto... La corteza esa de la que hablábamos. Ahí eso no lo tiene. Y eso se va desarrollando poco a poco. Efectivamente, con el tiempo. Entonces, pues desde que es pequeño hay que empezar a ponerle unas pautas para que esto no se nos vaya de las manos. Los límites al principio tienen que ser externos y luego ya poco a poco se irían quitando para que eso los niños lo interiorizasen. Pero ya digo que es completamente normal, pues es que eso, una pataleta de vez en cuando... O sea que de momento no, cuando veamos un niño que hace esto y si está en esa edad más o menos, nos podemos ahorrar la mirada asesina al padre como diciendo ya te vale, ¿no? Porque esto para nada es así, ¿no? A ver, es muy molesto. Por ejemplo, hay niños en el avión. Yo es donde peor lo paso, por ejemplo, pero es algo pues eso que tenemos que aguantar. En un avión de un vuelo de 3 horas te toca, dices, madre mía, que no me toque el típico niño al lado que se va a poner a llorar. Y efectivamente, te ponen al lado un niño de 2 años que está todo el vuelo llorando. Pero es que son muy pequeñitos. Y claro, ¿qué se les va a pedir? A ver. Bueno, pues... en un avión se va fatal, vamos fatal los que viajamos en turista. Luego igual si vas en business. Sí, claro. Que es eso que miras así de refilón cuando subes y dicen, mira estos que bien van, pero no. No es el caso, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, Laura, pues queda claro que es algo que es corriente desde que tienen 1 añito hasta los 5, 6, más o menos. Sí. ¿Qué más cosas tenemos que saber de las rabietas? Pues a ver, por ejemplo, si nosotros conocemos bien a nuestros hijos, entonces sabemos cuándo va a pegar el estallido. Es decir, la rabieta tiene un inicio, tiene un desarrollo y un final. Entonces, cuando vemos que el niño va a estallar, que se va a convertir en el demonio de Tasmania, ahí podemos frenar la rabieta. Ya, una vez que ha estallado, olvídate. Ya hay que dejarlo tranquilo, que acabe la rabieta y que se relaje. Pero si podemos evitar que esto se produzca, pues sería lo ideal. Si, por ejemplo, vamos a ir al colegio y nos encontramos en el camino una tienda de chucherías, y sabes que el niño va a querer entrar a la tienda de chucherías, pues igual es mejor ir por otro camino para no tentar a la suerte y evitar pues que se produzca este tipo de... Vale, o sea, el camino es ese, no comprarle el huevo Kinder o la chuchería, ¿no? Eso sería una mala idea, ¿no? Efectivamente. Si, por ejemplo, nuestro hijo se pone a gritar en el supermercado, a montar la pataleta, nosotros, por mucho que nos estemos muriendo de vergüenza, no podemos ceder. Porque si le hemos dicho ya que no, es que no. Si nosotros en ese momento cogemos y le decimos, venga, vale, para que te calles, claro, los que nos estamos aliviando somos nosotros. Sí, pero estamos reforzando ahí una situación, efectivamente, ¿no? Estamos reforzando la conducta de que la próxima vez que el niño se pille el berrinche, le compremos lo que está pidiendo y además le estamos dando el reforzador más potente, que es la atención.
Si el niño está llorando, nosotros vamos e intentamos hablar con él o le decimos que le vamos a comprar algo Kinder, estamos haciendo todo mal, desastre. Entonces, pues no, habría que ignorarle. La rabieta a lo mejor puede durar 5 minutos, pues hasta dejar que pase como buenamente se pueda y soportar un poco la vergüenza. Bueno, puede durar 5 minutos o 2 horas, ¿no? Porque en esto también... Sí, también puede variar. A lo de siempre, ¿no? Cada niño luego y cada persona es un mundo, ¿no? Lo único que si hacemos esto, probablemente si la primera rabieta dura 2 horas, la segunda dure 1 hora y media, la tercera media hora y así hasta que extingamos esta conducta de que el niño llore cada vez que quiera algo. Porque estamos haciendo que le estamos enseñando que por medio de una rabieta no va a conseguir nada. El mensaje a lanzar precisamente es eso. Poniéndote así no vas a conseguir lo que quieres, ¿no? Porque claro, lo contrario sería terrible, ¿no? Claro. Yo pataleo, me compran el chocolate... Sí. A mí siempre me sale el subconsciente, yo siempre quiero chocolate. Claro, si se lo compras, pues obviamente sabe que la próxima vez que quiera, lo único que tiene que hacer es llevarte otra vez hasta ese límite, ¿no? Lo que hablábamos de los límites. Sí, y hay veces que también los padres, por ejemplo, de 10 veces que lo pide, pues se lo damos 5 y las otras 5 no. Sería igual o peor, porque estamos haciendo ahí unas veces sí, otras veces no. El niño dice, pues a ver si esta vez sí, y ya prueban otras situaciones. O sea, estamos haciendo no estamos haciendo nada, no estamos haciendo bien, estamos provocando, pues eso, que diga, pues a ver si aquí en esta situación también. Entonces, pues... sería nefasto. Pues nada, yo creo que en teoría está todo bastante sencillo, pero luego, claro, hay que verlo. Sí, a la hora de la verdad luego se complica, claro. Vamos, si te parece, hacer una pequeña pausa y retomamos un poquito el tema, ¿vale? Perfecto. Muy bien. No puedo chatear con mis amigos ni ver el correo. No tengo internet en mi pueblo. No puedo comprar por internet ni hacer gestiones online. No tengo ADSL en mi urbanización. Ahora con Nubitel acceso a internet banda ancha vía wifi sin necesidad de línea de teléfono. Infórmate en el 902 88 36 80 o en nubitel.es. Nubitel, internet banda ancha para todos. Bien, pues aquí seguimos en nuestra Universidad para Padres con nuestra psicóloga de cabecera en esta sección, que es Laura González. Estábamos hablando de un tema que todos hemos padecido, hemos sufrido. Incluso, vamos a ver, no nos olvidemos, también lo hemos hecho cuando éramos pequeños, ¿no? Es que parece que esto nos toca de lejos, no. Que son las rabietas, las pataletas y esos momentos en los que te encantaría retorcer el pescuezo a alguien. Pues no, así no se gestionan las cosas, obviamente, y para eso está nuestra Universidad de Padres, para saber gestionar estas cosas. Me gustaría que retomásemos un poco donde lo habíamos dejado. Sabemos algunas de las cosas cómo manejar esto, pero ¿qué más cosas podemos hacer para enfrentar a una situación de estas en las que nos está volviendo loco el niño gritando, llorando o cualquier modalidad que todos conocemos? A ver, es importante no utilizar el chantaje emocional. Igual esto suena un poco fuerte, pero al final es lo que es. Si nuestro hijo está llorando, está teniendo un berrinche y nosotros le decimos, por ejemplo, verás cuando se entere papá. O sea, ya estamos poniendo a papá como que es el malo y como que el que te va a castigar o el que te va a reñir va a ser papá. Yo no. O lo típico de, ay, cuando lloras estás tan fea. ¿Qué necesidad hay que decir que está fea la niña? No lo entiendo. Eso, la verdad es que hay que ser mala gente, ¿eh? Sí, pero al final, en algún momento, alguna frase de estas ha surgido. O si, por ejemplo, hay un cumpleaños y el niño se quiere quedar, un niño pequeñito de 2-3 años, y lo típico que dice... Que la abuela se queda con el niño y quiere quedarse con el niño y la madre, venga, que nos tenemos que ir. Y la abuela, bueno... pero que un ratito más, y el niño, claro, se quiere quedar más tiempo, y la madre sigue, venga, que nos tenemos que ir, y ya desesperada la pobre dice, pues mamá se va y te quedas ahí solo, o sola. Eso emocionalmente le tiene que afectar al niño, claro, lógicamente se va a ir contigo, porque eres su madre y es con quien tiene ese apego, pero le estamos haciendo un chantaje en toda regla. Igual se queda con la abuela, ¿eh? Tampoco... Bueno, hay de todo, sí, claro, no podemos generalizar, está claro, pero... Sí, además, vamos a ver, el chantaje emocional está claro que nunca es el camino, ¿no? Pero estamos hablando además de niños
que son pequeñitos y no entienden que es un chantaje emocional, ¿no? Realmente, con cierta edad ya puedes decir, te veo venir, ¿no? Pero él realmente lo puede ver como una auténtica situación peligrosa para él o de incertidumbre o de miedo, ¿no? De repente mi mamá o mi papá me deja aquí y aquí me quedo, ¿no? Y solo ante el peligro. Allá va detrás. Claro. Y luego, si por ejemplo empezamos a utilizar esto de manera frecuente, el niño efectivamente se va a ir dando cuenta de que es mentira, de que me estás chantajeando y ya cuando el niño tenga 5 y 6 años dice, pues aquí vete y haz lo que quieras y sé que no me voy a quedar solo. Pero en ese momento, un niño pequeñito, pues claro que le afecta. Pero claro, yo es que soy de otra generación, pero en mi generación a los niños se los mentía mucho. Desde el hombre del saco, el coco claro, y también. Todas estas mierdas. Sí. Eso también puede generar bastante miedo. Estamos induciendo un miedo pues que es innecesario en realidad si ponemos unas pautas bien establecidas desde el inicio. ¿Se siguen haciendo estas cosas? Sí, se siguen haciendo. Sí. Pues... Ahora se chantajea más igual con los Reyes Magos. Uh-huh. Sobre todo cuando se acerca es lo típico de te van a echar carbón y eso sí que se usa bastante, pero lo del hombre del saco y tal también. O por ejemplo, si el niño no se quiere venir con nosotros que está en la calle, se le dice va a pasar un hombre malo y te va a secuestrar. Eso se utiliza muchísimo y es algo que puede causar bastante daño. Y luego hay gente que se alarma de cómo están las cabezas después de esto. Después de ver esas cosas, ¿no? Resulta bastante increíble, ¿no? Ese tipo de comentarios, ¿no? Que hablamos de chantaje emocional, pero también podríamos hablar incluso de amenazas, ¿no? Sí, sí, pero no nos damos cuenta. Uh-huh. Es decir, lo decimos sin absolutamente ninguna maldad ni... Claro, desde la... Pues ignorancia, ¿no? Efectivamente, sí, desde la ignorancia podemos cometer este tipo de faltas que no se tienen por qué dar, pero son perjudiciales, claro. Sobre todo eso, a corto y largo plazo. Vale, entonces no amenazamos, no hacemos chantaje emocional. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Lo que hemos dicho antes de que tenemos que hacer, que es no ceder. En ese momento... Aguantar. Efectivamente, en ese momento vamos a aguantar el mal trago y ya cuando estemos en casa, más tranquilamente, ya el niño se haya pasado la rabieta y esté en un momento que veamos que es idóneo. Nosotros conocemos bien a nuestro hijo para saber cuándo está por la labor de hablar o de, pues eso, de expresarse mejor. Entonces podemos conversar con él y podemos preguntarle cómo ve que ha estado la reacción que ha tenido en el supermercado, de una manera de tú a tú, normal, sin gritar, sin dar voces, y él nos va a decir lógicamente que mal, porque tonto no es. Uh-huh. Entonces le podemos decir, y la próxima vez que lo hagamos, ¿qué va a pasar? Entonces, a lo mejor él mismo se le ocurre un castigo, dice, pues que no veo los dibujos, o algo que para él puede ser importante. Uh-huh. También tenemos que evaluar que si de verdad vamos a castigarle, ¿con qué vamos a castigarle? Un castigo tiene que ser muy proporcional a lo que ha hecho. Si el niño monta una rabieta, no podemos ponerle un castigo de que esté todo el fin de semana sin televisión, por ejemplo, porque sería algo surrealista. O sea, uh-huh. Que una rabieta, como estamos diciendo, es algo completamente normal. ¿Qué necesidad de meter al niño semejante castigo? Hay que ser proporcionados, ¿no? Sí, que el niño sepa que sus actos pueden tener consecuencias, claro. Pero claro, unas consecuencias medidas, acordes, ¿no? Sí, claro. A lo que ha hecho. Y nada, un poco esto, sobre todo, el hablar con ellos. Al final, hablar con ellos es la base de todo. Tener una buena confianza y un trato con ellos como debe ser. Es tener la paciencia hasta que se le ha pasado, porque realmente es obvio que en esos momentos no puedes hacer razonar al niño. Tienes que dejarle que se canse, que se harte, que vea que no consigue lo que quiere, sí. ¿No? Y a partir de ahí, cuando ya se le acaban las pilas, que a veces parecen Duracell, sí, total. pero al final se le pasan. Ese ya es el momento de hablar, de intentar hacerle razonar y un poco hablarle normalmente, ¿no? Esto de hablar a los niños como si fueran tontos... Nada, no. Eso hay ya que desecharlo ya sí, de una vez, hay que olvidarse de eso. También es antiguo, pero se sigue haciendo, ¿no? Sí, se sigue haciendo, claro. Y de explicarles las cosas pues lentamente, como si tuviesen un procesador más lento o algo. No, hay que hablar con ellos, pues eso, de una manera normal. Uh-huh. Y sobre todo eso, un poco los castigos, que bueno, hay muchas personas que no están a favor de ellos. Yo siempre que se hagan de una manera
de una manera adecuada. Porque, por ejemplo, ante una rabieta, pues igual es un poco desproporcionado. Pero si se va a decir que si haces esto, va a pasar esto, que luego pase. O sea, no puedes estar amenazando de decir, como te pilles otro día otra rabieta porque te quieres quedar en el parque, te vas a quedar sin ir a casa de la abuela. Y el niño ve que otra vez se pilla la rabieta y el niño va a casa de la abuela. Entonces, el niño sabe que le estamos tomando el pelo, que cada vez que le digamos... Cada vez que le amenazamos con algo, luego no va a ser castigado. Entonces, pues genial por el niño. Dice, pues nada, que diga lo que quiera esta persona, así total. No, claro, porque al final, además, podemos ser más partidarios de los castigos o menos, pero al final el objetivo de un castigo entendido de una manera acertada, ¿no?, es enseñarle al niño que un acto tiene una consecuencia. Si ese acto al final no tiene la consecuencia y se queda en una mera amenaza, pues realmente le estás mandando un montón de mensajes erróneos, ¿no? Sí, sin darnos cuenta, sí. También es muy importante que nosotros mantengamos la calma. Es decir, no ponerte a darle el sermón mientras está teniendo la rabieta porque es que no nos está escuchando, pero sí, con tranquilidad, se le dice, lo estás haciendo, no es esto lo que habíamos quedado. Y tú sigues haciendo lo que estés haciendo. Si estás comprando, estás comprando. El niño puede ser que tire los gusanitos al suelo, que se ponga a dar golpes con el carrito, que te dé golpes a ti. Tú sigues a lo tuyo, ignorando totalmente las conductas estas que está realizando, hasta que se canse, vamos. Y tener así... O sea, llevarlo como puedas, sin forzar. ¿De dónde sacamos esa dosis extra de paciencia? Que algunas veces tener muchísima. Hace falta, ¿no? Porque realmente a veces aquello puede ser un infierno. Sí, puede ser horrible. De hecho, hay veces que vas, por ejemplo, por la calle y ves a la pobre madre que está ahí aguantando y dices, madre mía, qué mal lo tiene que estar pasando, empatizas con esa persona. Pero... Es lo que toca. A ver, si tener hijos es así y sabes que lo vas a tener que pasar, entonces, pues eso, no perder los papeles, porque al final nosotros, como decimos siempre, son el reflejo de lo que ven. Y si están viendo que tú te pones a chillar, a gritarlos, incluso a zarandearlos, están viendo que esa es la manera de comunicarse. No, claro, estás nuevamente pues dándole un mal ejemplo y un modelo a seguir nada adecuado, ¿no? Y luego, una cosa, está claro que es algo normal, tiene su periodo, tiene que pasarse, al final el niño tiene que ir aprendiendo a pedir las cosas de otra manera, tiene que ir aprendiendo que unas cosas las puede tener, otras no, cuando quiere, cuando no quiere. ¿Cuándo nos deberíamos preocupar sobre unas rabietas que dentro de lo que estamos hablando están en los límites de lo normal? ¿Cuándo esas rabietas van más allá de lo normal y deberíamos preocuparnos e incluso hacer qué, Laura? Pues a ver, si vemos que la situación es insostenible, que las rabietas continúan a partir de los 5 años, pues igual sí que hay que preguntar a un especialista, a una persona que nos pueda ayudar y nos pueda un poco ayudar a gestionar este tipo de rabietas, porque al final las rabietas se convierten en conductas disruptivas en diferentes ámbitos, se generalizan y ya no solo es rabieta en el supermercado, es rabieta en el colegio, rabieta en casa de la abuela, rabieta en el parque. Entonces hay que mirar un poco la intensidad con la que se dan, la frecuencia. Si vemos que cada vez son más intensas y en más sitios, pues es un problema. Si perduran a partir de los 5 años, también estamos ante una conducta un poco problemática. Y algo en lo que nos tenemos que fijar es en los profesores. Los profesores al final pasan con ellos pues, todos los días, un montón de tiempo. Y si nos comentasen o nos dijesen que ven que se está comportando de una manera o de otra, pues hacerlos caso y, por ejemplo, evaluarlos. Es decir, si me dicen, mira, ten en cuenta que tu hijo o tu hija está teniendo últimamente pues unos comportamientos un poco fuera de lo normal. Sí. Pues por lo menos llevar a un especialista y que ya el especialista diga si es un problema o no, pero no dejarlo pasar, porque al final lo único que estamos haciendo es agravarlo y que si a los 5 años podíamos haberlo resuelto de una manera fácil y rápida, nos estamos yendo a los 10 o incluso a los 15 años que ya estamos en la adolescencia a un problema bastante más grave y bastante más difícil de solucionar. No, claro, porque al final si eso se prolonga en el tiempo y esa es la manera que tienen de enfrentarse a las adversidades, por decirlo de alguna manera, madre mía, eso cuando te conviertes en un adolescente es
un infierno. Y si llegas adulto en esas condiciones, pues no quiero ni pensarlo. Pero, claro, ¿dónde venden las pastillas de paciencia? Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Sí. Bueno, Laura, pues no sé si nos dejamos algo más. Mucha paciencia, no hacer chantaje emocional, no amenazar, castigar proporcionalmente. Esas serían las claves, ¿no? Sí, no ceder. No ceder nunca. Si hemos dicho no, es no, aunque nos duela ya, pero no podemos dar marcha atrás. No hay que ser blandos, ¿no? Una vez que hemos puesto un límite, no nos lo podemos saltar nosotros. Efectivamente, a no ser que nos equivoquemos nosotros. Si nos hemos equivocado, ellos también tienen que ver que somos humanos y que sabemos pedir disculpas y ver nuestros errores. Pero si hemos dicho no a algo que es obvio, no cedemos. Esa es una enseñanza, por cierto, que no todos los padres están dispuestos a darles a sus hijos, ¿no? Reconocer que son humanos y que se equivocan, ¿no? Y que es algo muy importante también, ¿no? Sí, pero eso nos puede servir cuando son pequeños. Pero ya cuando van creciendo, ellos, pues eso, nos están viendo y saben que nos equivocamos. A lo mejor cuando son chiquititos somos como sus superhéroes. Nadie sabe más que mamá, nadie sabe más que papá, son lo más. Y luego ya no. Entonces, desde bien pequeños pueden ver en nosotros que efectivamente sabemos pedir perdón, nos equivocamos y no pasa absolutamente nada. Y una cosa más, si vemos que los niños tienen muy mal talante y se pillan grandes rabietas, también vamos a mirarnos al espejo, ¿no? Porque a lo mejor se parecen un poco más a nosotros de lo que pensamos, ¿no? Sí, a veces efectivamente. Nos podemos estar mirando en un espejo, ¿no? Y ellos realmente son los que copian nuestras cosas y a lo mejor nos lo tenemos que mirar nosotros también, ¿no? Sí, hay veces que los padres dicen, es que se pilla unos berrinches y somos exactamente iguales nosotros. O frases que utilizan que dices, ¿cómo es posible que se le ocurran estas cosas? Pero si es que las han oído de nosotros anteriormente. Hombre, yo he visto algún berrinche de estos que se soluciona el niño gritando y el padre gritando más. Entonces, claro, por ahí no vamos bien. No, está claro que no. Bueno, Laura, pues yo creo que aquí lo dejamos, ¿no? Ahora paciencia y duro con ello, ¿no? Sí. Muy bien, Laura González, psicóloga, nuestra maestra, nuestra profesora en esta Universidad de Padres. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Te esperamos el lunes que viene.